Dice así la palabra del Señor en el libro de Oseas, en el capítulo 1 y en el versículo 1, palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Versículo 2. El principio de la palabra del Señor por medio de Oseas. Dijo el Señor a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. Amén. Vamos a leer hasta ahí nada más en esta tarde. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque la podemos leer con las puertas abiertas. Incluso, Señor, con un micrófono en la mano, con altavoces, Señor, pregonando tu palabra, porque no tenemos miedo a la persecución, no tenemos miedo a la represalia. Gracias, Señor, por la libertad que al menos hasta el día de hoy goza tu pueblo aquí en España. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo. Oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es predicada en esta tarde, oramos para que ocurran los prodigios, las señales, los milagros, que haya sanidad, que haya libertad, Señor, en medio de tus hijos. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte: amén y amén. Puede tomar su asiento. Ahora mismo que ya tengo 41 y desde los 27, si no recuerdo mal, que empecé a pastorear. Nos nombraron pastores hace ya unos cuantos años y bueno, a lo largo de este tiempo, lo puedes mirar como muchos años o pocos años, no lo sé, pero a lo largo de este tiempo me he dado cuenta que hay un dolor igual de intenso o incluso a veces superior al sentimiento de perder a un ser querido. Me refiero al sentimiento de la traición. No sé quién ha experimentado este sentimiento. No sé si alguna vez has amado a alguien que te ha destrozado el corazón. No sé si alguna vez hiciste todo por alguien y esa persona aún así te cambió por otra persona. Quienes han vivido esto saben que puede llegar a ser uno de los dolores emocionales más intensos que un ser humano puede experimentar. Una traición, especialmente si se trata de una infidelidad, no solamente rompe la pareja, rompe la confianza, sino que también rompe la seguridad de la persona que ha sido engañada. En muchos de los casos se rompe también la identidad de la persona no sabe cómo reaccionar ante eso, pierde su identidad y empieza a hacer cosas que antes no hacía. Se viste de una manera que antes no hacía porque ha perdido la identidad por completo. No sabe manejar este sentimiento y es duro. Y lo más duro de este dolor es que no es un dolor constante, no es algo que siempre tenga, sino que dicen los expertos, los que saben, que son como oleadas que vienen, ¿verdad? Hay momentos de rabia, momentos donde te da ganas de coger a esa persona y tirarle de los pelos. Hay otros de tristeza, donde lo único que te sale es llorar y llorar y llorar. Hay otros momentos donde la ola que viene es como de incredulidad, no das crédito de lo que ha sucedido, cómo ha podido pasar, cómo es posible que esta persona me haga esto. Y a veces el sentimiento que tienes no sabes ni clasificarlo porque quieres odiarlo realmente, quieres odiarla, pero el amor te puede y no sabes cómo gestionar esa situación de traición, ¿no? Ahora, imagina esto por un momento. Que la persona que te ha traicionado no se arrepiente, no te ha dicho perdón, porque bueno, si por lo menos esa persona te dice, mira, discúlpame, perdóname, he metido la pata, lo que quiera que sea, bueno, no te quiero decir que sea fácil sobrellevar eso y arreglar, pero por lo menos el primer paso de muchos que quedan por delante está hecho. Pero imagínate por un momento que la persona no solamente no reconoce nada, sino que no te pide disculpas, no te pide perdón, no se arrepiente de absolutamente nada. Y que cuando vas en oración a Dios, la palabra que Dios te da, la respuesta que Dios te da es: sigue amando a esa persona. Dios no solamente te pide que lo perdones, que la perdones, no solamente te pide que lo toleres, sino que lo ames otra vez. Eso fue exactamente lo que Dios le pidió a este hombre llamado Oseas.
Dice en el capítulo 3 y en el versículo 1, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Me fascina esta versión. Dice, entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Qué tremendo, ¿no? Ve y ámala. Aunque tu esposa no esté arrepentida, aunque ella ahora mismo esté en los brazos de otro, aunque ella ahora mismo esté en la cama con otro, ve y ámala nuevamente. Qué tremendo, ¿verdad? Con el profeta Oseas comienza lo que nosotros conocemos quizá como los profetas menores. Voy a dar un consejo rápido para que puedas entender, captar o por lo menos leer de una manera mejor el Antiguo Testamento. Lo podríamos resumir o separar, mejor dicho, resumirnos la palabra, separar, dividir. Por ejemplo, el Pentateuco. ¿Sabes lo que es el Pentateuco? Están los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Se le conoce como el Pentateuco. Tiene un autor. ¿Quién es el autor del Pentateuco? ¿Quién escribió estos 5 primeros libros? Moisés. Moisés escribe eso. Luego vamos a pasar a los libros históricos, ¿verdad? Aparece Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Reyes y Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Eso es lo que se conoce como los libros históricos. Luego están los libros de sabiduría, los libros sapenciales, los poéticos. Ahí está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Y después ya la Biblia se centra en los profetas, en esos hombres de Dios que Dios levantaba para traer un mensaje en un momento puntual, que nosotros los conocemos como profetas mayores o profetas menores. Los mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y los menores los 12 restantes, entre ellos Oseas, que es el primero de esa lista de 12 hombres. Creo que en algún momento ya les he dicho, no sé si los domingos o los miércoles en los cultos de estudio, que el hecho de que los conozcamos como profetas mayores o profetas menores no habla de importancia. No es que Oseas sea menos importante que Isaías, porque a él lo conozcamos como profeta menor y a Isaías como profeta mayor. No, simplemente lo denominamos así por la cantidad de escritos que tenemos. Para que te hagas una idea, Isaías solamente tiene 66 capítulos. Y luego hay libros, ¿verdad?, como Abdías y otros que a lo mejor solamente tienen un capítulo. Bueno, por eso se le conoce como profetas mayores y profetas menores. De hecho, Oseas no es ningún profeta menor, porque si pudiésemos escatimar el número de años que sirvió, que ministró al Señor, probablemente, si no es el que más, es de los que más tiempo estuvo sirviendo al Señor. Alrededor de 70 años de ministerio estuvo sirviendo este profeta. Recordemos que para este entonces Israel había sido dividida en dos, partida en dos, ya no era aquel pueblo unido que Dios había levantado, sino que después de la muerte del rey Salomón, el hijo de David, el país sufre como una lucha de poder, se fractura en dos, donde por una parte estaba el reino del norte, que nosotros lo conocemos como Israel, ahí ministró Oseas, y por otra parte está el reino del sur, que es Judá. Si nosotros pudiéramos hacer un estudio de cada profeta, que sería apasionante, sería muy bonito, por lo menos para los que nos gusta leer la Biblia y entender mejor la palabra del Señor, si hiciéramos un estudio profeta por profeta, nos daríamos cuenta que cada uno de ellos tenía algo que le hacía diferente. Tenía alguna particularidad que destacaba sobre los demás. Por ejemplo, nosotros conocemos a Isaías como el profeta evangelista, así se le conoce un poco cuando tú vas a estudiar. ¿Por qué? Porque Isaías habla del Mesías 700 años antes de que naciera Jesús. Habla con una claridad. Habla de la muerte de Jesús, habla de detalles tan precisos, habla de cosas tan exhaustivas que uno dice, oye, es que parece que está predicando el Evangelio. Todavía Cristo no ha nacido, quedan 7 siglos para nacer. Oye, pero qué cosa, cómo Isaías es tan preciso para hablar de Jesús. Luego tenemos el caso, por ejemplo, de Jeremías. ¿Cuál es la característica principal del profeta Jeremías? El llorón, ¿verdad? Se le conoce así, el llorón, pero no como despectiva, es un llorón. No, sino que constantemente cuando te leas los 2 libros que él escribió en la Biblia, te vas a dar cuenta que Jeremías era una persona que se quebrantaba constantemente por el pecado del pueblo. Él no era indiferente, él no decía, bueno, que ustedes están en pecado, pues ya se las arreglarán con Dios. No. Jeremías lloraba y se lamentaba y parece como que siempre tenía las lágrimas en el rostro. Luego tenemos, por ejemplo, a Ezequiel. A Ezequiel lo conocemos como el profeta de las visiones. Su libro, aunque es muy extenso, está centrado en varias visiones que Dios le da.
Daniel, nosotros podemos decir, o algunos dicen que Daniel es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Es el profeta que anuncia lo que ha de venir. Cuando tú te lees Daniel por primera vez, rara vez lo vas a entender a la perfección desde el primer momento, porque él se centra en lo que ha de venir. Bueno, te digo todo esto a nivel simplemente para sembrar un poquito nada más de conocimiento, de interés, a ver si se despierta un poquito en ti el interés de la palabra, pero para llevarte a preguntar, ¿y cuál era la característica de Oseas? ¿Cuál fue la característica de este hombre? Bueno, sin lugar a dudas, lo más significativo es que su mensaje profético no solamente lo transmitió tal cual Dios se lo dijo, sino que él mismo se convirtió en el mensaje. Oseas fue un mensaje vivo para el pueblo. En el versículo 2 del capítulo 1, dijo el Señor a Oseas: ve y toma una mujer fornicaria. Con esto Dios quería mostrarle al pueblo que, como esta mujer que tenía que tomar, que era fornicaria, le iba a ser infiel a Oseas, también Israel estaba siendo infiel a Dios, apartándose tras otros dioses. Te pongo rápidamente en contexto y ya me voy a meter directamente en el mensaje. Simplemente estoy intentando ponerte en situación, ponerte en el tiempo, en el lugar, para que lo entiendas, y ahora te voy a compartir exactamente lo que quiero compartirte. Oseas profetizó también unos 7 siglos antes de Cristo, desde el año 755 más o menos hacia adelante. Para ese momento estaba Jeroboam reinando, ¿verdad? Y el pueblo estaba sumergido en una idolatría. Era un desastre, era una decadencia, era un pasotismo para las cosas de Dios, algo tremendo. Era increíble lo que estaba viviendo Israel para ese momento. El pueblo que Dios había escogido y amado, ahora estaba sirviendo a otros dioses. Ahora ese pueblo amado estaban corriendo tras otros dioses. Pero era una idolatría, no como otras veces ocurrió, sino era una idolatría extraña, era una idolatría rara, porque por una parte adoraban, en este caso al falso dios Baal, pero por otra parte también acudían al Señor para que en los momentos de enfrentar una guerra les librara de sus batallas. Estaban como jugando a dos bandos, ¿verdad? No es que se habían entregado por completo a Baal, sino que sí, exactamente, se habían entregado a él, pero también confiaban en el Señor. Así creo yo que hoy en día, desgraciadamente, hay muchos cristianos, ¿verdad?, que están jugando por un lado, jugando por el otro. Y de repente Dios mandó a Oseas a que se casara con una mujer fornicaria. Dice el versículo 2 del capítulo 1, dijo el Señor a Oseas: ve y tómate a una mujer fornicaria. La Reina Valera es muy comedida a la hora de decir esto, pero cuando tú te vas a otras versiones, otras traducciones un poco más actuales, dice: ve y cásate con esa mujer prostituta. Qué tremendo, ¿no? Imagínate que la palabra que Dios te dé, a ti hombre, ¿cuántos están solteros? A ver, ¿hay algún soltero aquí? ¿No? ¿Ni uno? No, pero de hombres. ¿Nadie? ¿No hay ni un hombre soltero? Ah, bueno, bien. Bueno, imagínate que estás soltero y que estás pidiendo una palabra a Dios. Señor, háblame. Y que la palabra que Dios te dé es: mira, cásate con esa ramera. Cásate con esa mujer fornicaria. Qué tremendo, ¿te imaginas? Y Oseas, en obediencia, se casa con esa mujer. Esta mujer es que no tiene nada bueno, porque encima de fornicaria, de adúltera, de ramera, de prostituta, encima hasta el nombre era raro, se llamaba Gomer. Así se llamaba. Oye, yo no sé cómo lo ves tú, pero esto es algo totalmente sorprendente por varios motivos. Lo más sorprendente que yo encuentro es que esta orden Dios se la da a un profeta, a un hombre que Dios mismo ha levantado, a una persona que su vida debería ser un ejemplo para el pueblo. No se lo está diciendo a uno de la calle, a un mundano, a alguien que, bueno, como tú llevas tu vida en este sentido, no estás en orden delante de mí, pues ahora la recompensa es que te cases con aquella. No, se lo está diciendo al hombre de Dios para ese momento. Y ya le está advirtiendo no solamente en qué condición se la va a encontrar, cuál es el trabajo que practica, sino que además le dice: no esperes que vaya a cambiar, te va a ser infiel. No esperes que vaya a cambiar. Porque bueno, todos conocemos esas historias de las personas que desobedecen la palabra de Dios y que se juntan con gente que no es creyente y todas dicen lo mismo. Y no, es que Dios me ha dicho que se va a convertir al Señor. Bien. Pero es que la palabra que Dios le da a Oseas es diferente y le dice que no va a cambiar,
Ve, cásate con esa mujer, pero no va a cambiar. ¿Tú te casarías? Si te dicen el pasado de esa mujer, el presente de esa mujer y el futuro de esa mujer. Yo te pregunto, ¿obedecerías a Dios en algo que ya sabes que el final no es de tu agrado? Porque muchas veces nuestra obediencia a Dios nos va a llevar a renunciar a nuestro yo, a nuestros intereses, a renunciar a algo que queremos, sin ningún beneficio aparente. Muchas veces obedecer a Dios parece que no nos va a traer ningún beneficio. Dime tú, por ejemplo, ¿qué beneficio tendría o iba a obtener Abraham si obedecía a Dios de sacrificar a su hijo? Dime tú, ¿qué beneficio puedes tener ahí? ¿Qué beneficio puedes tener cuando Dios te pide que perdones? Cuando uno lo que quiere es no perdonar. No sé si tú eres de los míos, que sientes esa rabia, ¿no? Nunca has sentido rabia contra una persona y lo que quieres es seguir hablando mal de esa persona, ¿no? Amén, ¿verdad? Y si quieres seguir y quieres exponer sus vergüenzas y decir y demostrar que tú tienes razón de sinvergüenza y lo que me dijo y lo que me hizo, y tú quieres hacer eso, y no tengo ningún beneficio en perdonar. Pero hay que perdonar. Y a veces obedecer a Dios parece como que no tenemos ningún beneficio, pero debemos obedecer a Dios aunque aparentemente no salgamos ganando. Jeremías 42:6, apréndete este versículo de memoria, sea bueno o sea malo. A la voz del Señor nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de nuestro Dios, ¿qué dice? Nos vaya bien. Sea bueno o sea malo, tenemos que obedecer. Ese sea malo no significa que Dios te va a pedir algo malo, no, significa que tú lo consideras como malo. Bueno, ¿y qué beneficio tengo yo en perdonar a este sinvergüenza, a esta sinvergüenza? Bueno, sea bueno o sea malo, lo consideres como lo consideres, obedece a Dios para que obedeciéndolo te vaya bien. ¿Cuál es el límite de tu obediencia a Dios? ¿Hasta dónde estás dispuesto tú a obedecer? ¿Sabes hasta dónde estuvo dispuesto Jesús a obedecer? Pablo dice en Filipenses, en el capítulo 2 y en el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El límite de Jesús, de la obediencia de Jesús, fue hasta la muerte. ¿Cuál es tu límite de la obediencia a Dios? Te lo digo rápido, sin rodeos. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo y le sigues diciendo que no? ¿Qué te está pidiendo Dios? Y lo sabes perfectamente. Y sigues resistiendo ese llamado. Escúchame, porque no solamente le pide que se case con una prostituta, sino que además Dios le dice a este hombre, a este siervo, que tenga hijos. Dice el versículo 2 del capítulo 1, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. ¿Sabes lo que significa hijos de fornicación? O sea, cásate con esa mujer, donde su pasado es pésimo, pero su futuro es peor porque no quiere cambiar. Y los hijos que vas a tener no son tuyos, son de fornicación. Te va a engañar tanto que los hijos que tienes o que vas a cuidar no son tuyos. Y al final tienen 3 hijos. 2 varones que se llamaron Jezreel y Loami y una mujer que se llamaba Lo-Ruama. Mi esposa y yo conocimos a una mujer que se llamaba así, Lo-Ruama. Que tiene un significado tremendo, yo no sé cómo le pusieron ese nombre, pero bueno, conocimos a una mujer y conocemos a una mujer que se llama así, Lo-Ruama. Qué tremendo, ¿eh? Y una vez casados, una vez empiezan los hijos, yo me imagino que Oseas estaba con la ilusión de decir, va a cambiar, Gomer va a cambiar, mi esposa va a cambiar, y ahí es cuando empieza ella a irse con uno, a irse con otro. Esto es algo tremendo porque nadie se casa queriendo que su pareja le sea infiel, ¿verdad? Y menos estando en el Señor, porque bueno, en el mundo al final. Pero estando en el Señor yo creo que nadie se casa deseando que su pareja le sea infiel. Ponte por un momento en la piel de Oseas. Un hombre que ha sido toda su vida fiel a Dios. Un hombre que lo único que sabe es servir a Dios. Hablar de su palabra. Él había decidido obedecer a Dios en contra de lo que él quería. Y haciendo bien a esta mujer, lo único que estaba recibiendo era infidelidad por parte de esta mujer. Y encima de la manera más vergonzosa, porque era una infidelidad pública que todos lo sabían. Y si hay algo peor que te sean infiel, es que todo el mundo lo sepa. No solo era avergonzado en la intimidad, sino que también era expuesto públicamente.
Pero espérate, porque lo más vergonzoso no había comenzado todavía. En medio del adulterio de su esposa, en medio de las múltiples fornicaciones, literalmente, así dice la Biblia. Cuando esta mujer está en los brazos de otro hombre, está en la cama con otro hombre, Dios le pide a Oseas, Oseas, levántate y ve ahora mismo a tu esposa y ámala nuevamente. Capítulo 3, versículo 1. Entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Oseas, aunque tu esposa esté ahora mismo con otro, ve y ámala otra vez. Gomer estaba con un amante y Dios le pide que la vuelva a recibir como esposa. ¿Cómo crees que se sentía Oseas? Y ponte por un momento en la piel de este hombre. Un hombre que no es un mundano, que no es un impío, que no es mala gente, es un tipo que solo sabe, con todo mi respeto, es un hombre que solo sabe servir al Señor y que mira todo lo que le está pasando. Y encima por mandato de Dios. ¿Cómo crees que se está sintiendo? La vergüenza pública que sentía, ¿verdad? Los rumores de la gente. Le llegarían mensajes, WhatsApp, fotos. Mira dónde está, con quién está. Ahora se fue con aquel, ahora está con el otro. Las noches de soledad, ¿verdad? Bueno, ¿y qué está sucediendo en toda esta historia? Recuerda que Oseas es profeta y te dije al principio que el mensaje no iba a ser con palabras, sino que el mensaje de Oseas iba a ser con su propia vida. Y lo que Dios pretendía con esta situación es que el pueblo entendiese cómo ellos estaban actuando con Dios y cómo Dios se sentía. Dios se había desposado con un pueblo, había bendecido a un pueblo y ahora ese pueblo le estaba pagando yéndose tras otros dioses. Israel es para el Señor como Gomer es para Oseas. Dios sacó de la esclavitud a Egipto, de la esclavitud de Egipto al pueblo. Dios los bendijo inmensamente, les entregó un país entero, un país bendecido, donde fluía leche, donde fluía miel, les entregó la tierra prometida. Y ahora que este pueblo estaba bien, el pueblo se olvidó de Dios. Y se fueron tras otros dioses. La historia de Oseas es la historia de Dios con su pueblo. Deuteronomio 32:15 dice, pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Qué tremendo, ¿no? Jesurún se le llama de una manera poética a Israel. Y Moisés, en un momento de sabiduría tremendo, inspirado por el mismo Espíritu Santo, dice, compara a Israel con un becerro o quizá con un buey esquelético, flaco, a punto de morir. Y dice, Dios te ha tomado. Dios te rescató y ahora que has engordado, ahora que Dios te ha cubierto de grasa, te ha bendecido y Dios te va a hacer una caricia, tu respuesta es darle una patada. Tu respuesta es darle una cosa. Porque no nos olvidemos que cuando Dios hizo un pacto con Israel, Israel era un pueblo sin futuro alguno. No es que Israel estuviese en el mejor momento de la historia y Dios de una manera interesada dijo, bueno, me conviene acercarme a este grupo de personas. No, todo lo contrario. Era un montón de gente vagando por el desierto sin ningún tipo de esperanza de supervivencia. Nadie que no tenga conocimientos básicos puede sobrevivir en un desierto. Mira, si a nosotros, los que estamos aquí, nos sueltan, y somos un grupo de 100 personas, nos sueltan en el desierto, en una semana no queda nadie. Somos como los de la, ¿cómo se llama la película esta de, yo la conocí por Viven, luego se le llamaron La Generación de la Nieve. Nos empezamos a comer los unos a los otros. Yo soy de los que menos posibilidades tiene de sobrevivir porque me mirarían todos con unos ojitos. Ahí hay carne. Es incapaz de sobrevivir en un desierto, ¿verdad? ¿De dónde sacamos comida para 3 millones de personas que eran los hebreos por el desierto? ¿De dónde se saca la comida? ¿De dónde se saca agua en un desierto? Bueno, pues del cielo tiene que venir la comida. Y Dios tiene que descender pan de vida, ¿verdad? Que para nosotros ese pan de vida, ese maná, se llama Jesucristo. Y tiene que salir agua de la roca, que la roca también es Cristo. O sea, nuestra única vía de escapatoria se llama el Señor Jesucristo. Mira qué detallista fue Dios con su pueblo en el desierto, que le dio maná. Y los que estudian por así decirlo, los macronutrientes del maná,
dicen que el maná era un alimento tan perfecto para darle fuerza al ser humano, pero, voy a intentar ser fino, pero tengo que decirlo, pero que el resultado era que el pueblo se iba a alimentar, iba a ser bien nutrido, pero no iban a defecar. Era el alimento exacto para tener fuerza y no defecar. Porque tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver? 3 millones de personas en el desierto haciendo sus cosas. Uno vale, se va para allá, y tapa y arena o lo que sea. Pero 3 millones de personas. Las enfermedades que eso podría ocasionar, ¿verdad? Y cómo Dios guarda a su pueblo de las maneras tan perfectas, ¿verdad? Tan exactas. Y en ese estado de que no era posible que sobrevivieran, en ese estado es cuando Dios se une al pueblo. Dice Levítico 26:12, y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios. Y vosotros seréis mi pueblo. Y cuando ya ese pueblo crece, cuando ya están en su mejor momento, en su prime, dirían los jóvenes, cuando ya no son ni esclavos de Egipto, ni errantes por el desierto, ¿cuál es la respuesta de la gente? Olvidarse de Dios. ¿Y saben lo más fuerte de todo esto? Que esta historia es la historia también de cada uno de nosotros. De ti y de mí. Todos alguna vez hemos sido como Gomer. Todos alguna vez hemos sido bendecidos, hemos sido cubiertos de gracia. Alguien, en este caso Oseas, pero para nosotros alguien que se llama Jesús se acercó a nuestra vida. Y a veces nuestra moneda de cambio ha sido la ingratitud, ha sido darle la espalda. A muchos de nosotros Dios nos llamó y nos rescató cuando estábamos perdidos en diferentes desiertos. Estábamos perdidos bajo diferentes faraones. Para algunos el faraón del mundo se llamaba droga, para otros mal carácter, para otros robos, para otros, no sé, eso no es el tema, lo que quiera que sea. Y Dios nos llamó. Seguramente tú no, a ti Dios te llamó cuando estabas en tu mejor momento. Pero Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, dice Pablo. Yo aquí no veo mucho doctor. Yo aquí no veo entre ustedes mucho abogado, mucha eminencia. Yo no veo muchos poderosos ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Versículo 28, y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios se unió a nosotros, donde la mayoría de nosotros estábamos en esta condición. Muchos de nosotros éramos necios. ¿Cuántos éramos necios antes de conocer a Dios? Bueno, ya el hecho de que no quisieras saber nada de Dios te convierte en un necio. Dice el necio en su corazón que no hay Dios. Toda aquella persona que quería, que pretendía vivir su vida sin someterse a la palabra de Dios, es un necio. Y en esa condición Dios nos llamó como necios. ¿Cuántos eran viles? Hablo en pasado. No pregunto cuántos son viles, porque me llevaría un disgusto si alguien levanta la mano. ¿Cuántos eran viles, malos, antes de conocer al Señor? No, qué poquito. Bueno, bien. Gloria a Dios que los demás eran buenos. Pero muchos de nosotros, dice Pablo, éramos viles. ¿Cuántos éramos menospreciados? Lo que se hablaba de ti y de mí, ¿qué se decía? ¿Cuál era tu mote, tu apodo? ¿Por qué se te conocía a ti? Porque hoy quizás tenemos una buena reputación. Hoy quizás tenemos hasta un nombre. Pero muchos de nosotros éramos menospreciados. No éramos sabios, no éramos poderosos, no éramos de clase alta. Y éramos como éramos antes, ¿verdad? Lo que pasa es que eso ya como que se nos ha olvidado. ¿Y por qué Dios nos llama en esta condición de viles, de menospreciados? Bueno, la única intención es para que cuando seamos bendecidos, ninguno podamos decir, es gracias a mí. Ninguno pueda decir, bueno, yo es que cambié gracias a mi esfuerzo, gracias a que me puse en serio. Pude restaurar mi matrimonio, pude restaurar mi familia, pude dejar aquello, pude comenzar a hacer lo otro, porque me comprometí, me puse en serio conmigo mismo, fui disciplinado y lo logré. No, Señor. Pablo dice en el siguiente versículo, el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La gran mayoría de los que estamos aquí éramos menospreciados, viles, necios. Y Dios nos llamó en ese estado para que nadie se jacte ahora en su presencia.
Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces sí nos jactamos. Y que parece que nos olvidamos quiénes éramos sin Dios. Y en el peor de los casos, algunos llegan a pensar que ya no necesitan a Dios. ¿A cuántos Dios ha bendecido? ¿Cuánto su vida ha cambiado desde que el Señor se le apareció? El otro día bajaba por la escalera de mi casa, Arley, voy a contar una intimidad nuestra, perdona. Y el Señor quebrantó mi corazón cuando vi, porque ahora Arley, bendecido que el Señor lo tiene, ha podido pintar su furgoneta con su empresa, con los logos. Y justamente la mía estaba al lado, la otra también, y el otro coche que él tiene también al lado, y otro coche que ahora tiene al lado, y el otro nuestro al lado. Y yo dije, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, ¿no, Arley? Cómo el Señor nos ha bendecido. Cómo el Señor ha hecho yo no hablo por él, hablo por mí, de una persona menospreciada, de una persona vil, de una persona sin reputación, ha hecho algo, no te voy a decir algo grande porque no lo es, pero algo por lo menos. Y cuando yo vi eso, digo, oye, ¿cómo es posible esto? Qué increíble cómo el Señor nos tiene y a veces no lo valoramos. Cómo el Señor nos mima, ni en nuestros mejores sueños, eso no es, Arley, hace 3, 4 años atrás, ni en nuestros mejores sueños nos imaginábamos estar así ahora. No te hablo de economía, no, te hablo de estar bendecidos por Dios. Y a veces nos olvidamos y nos jactamos y decimos esto es gracias a mí. Claro, no lo decimos abiertamente, pero nuestros hechos lo demuestran. Quizás nos comportamos como Gomer, que usó a Oseas y cuando estuvo bien, se fue tras otros dioses. ¿Y sabes qué es lo que más me llama la atención de la historia de Gomer, de esta mujer? Mala. Es mala. Que aún en medio de su pecado, aún en medio de su adulterio, aún cuando estaba en la cama con otros, nunca la vas a escuchar, en este caso nunca la vas a leer hablando mal de su esposo Oseas. De hecho, todo lo contrario, sus palabras siempre eran buenas hacia él. Dice Oseas capítulo 2, versículo 7, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Gomer reconocía que con Oseas le iba bien. Gomer estaba con uno, estaba con otro. Gomer estaba viviendo su vida, pero en el fondo de su corazón ella decía, mejor me iba con Oseas. ¿Sabes lo que significa Oseas? Salvador. De hecho, Josué no se llama Josué, es un apodo que le puso Moisés. Josué se llamaba Oseas. Mejor nos va con nuestro Salvador. Me volveré a mi primer marido, ¿sabes por qué? Porque mejor me iba con él. Y todos los que hemos estado por ahí como Gomer o nos hemos sentido identificados con Gomer en alguna ocasión, tenemos que decir, tengo que volver porque es que me va mejor con Oseas, me va mejor con el Salvador. Y vas y pruebas en el mundo y catas el mundo y te disparatas en el mundo, pero hermano mío, tú sabes que mejor te va con él. Quizá algunos siguen hablando bien de Dios, siguen cantándole, siguen adorándole, pero lo hacen como Gomer, desde la cama con otro hombre. Lo hacen adorando a otros dioses. ¿Te has dado cuenta que la cultura de hoy es la cultura de si algo molesta, se cambia? Si algo exige esfuerzo, se abandona. No estoy dispuesto a aguantar, a soportar nada. Mi mujer y yo tenemos un familiar que tenía un buen trabajo y lo dejó y le preguntaba, bueno, ¿y por qué dejaste ese trabajo? No, es que mi jefe me dijo y me gritó. Digo, ¿y cuál es el problema? Yo no estoy para soportar nada ni para aguantar gritos de nadie. Ah, bueno. Yo recuerdo el primer jefe que yo tuve, con 13, 14 años, que mi padre me metió a trabajar en el aire acondicionado. ¿Cómo se llamaba? Miguel Ángel García Recas. Qué rabia le tenía a ese hombre y ahora cómo lo respeto, porque me enseñó un oficio. Pero ¿tú sabes cómo me trataba él? En medio de la obra, delante de los clientes, montando un aire acondicionado. Nené, el destornillador, nené.
Uy, Dios. Yo miraba esa escalera. No sé, lo voy a tirar. Se lo merece, pero ¿cómo, nene? O sea, tú me lo dices cuando no hay nadie delante y bueno, y pues todavía, pero delante de la gente, oye, pero qué vergüenza, ¿no? Nene, rapidito, nene, me decía. Uy, me subía uy, jajaja, no. Tú te ríes, pero yo lloraba a veces, de la rabia, de la impotencia. Encima, ¿sabes cuánto me pagaba al día? Que yo trabajaba 12 horas, 25 euros. Eso la da, Mari. No estoy mintiendo, Y me trataba, pero como una... Bueno, tampoco como una porquería, pero me trataba mal. Pero yo entendí, tengo que estar aquí ahora. Yo no puedo decir, ahora como me tratan mal aquí, me voy. Y el problema es que con esa mentalidad de no queremos soportar nada, no queremos aguantar nada, hemos trasladado esa cultura a nuestra relación con Dios. Y ahora vemos que muchos solo se acercan a Dios cuando les interesa. Acuden a Dios cuando les va mal, oran solo cuando tienen un problema, les sirven cuando solo les conviene. Y por desgracia se sigue tratando a Dios como Gomer trataba a Oseas. Pero ¿sabes cuál es el mensaje central de este libro? No. Dios no tiene ningún tipo de interés en resaltar la infidelidad del hombre, en este caso de la mujer. El mensaje central de este libro es exaltar la fidelidad de Dios. Que da igual cómo tú te comportes, da igual. Tras todos los dioses que tú te puedas ir, Dios va a seguir siendo fiel. Oseas capítulo 2, versículo 19 dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad, misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Señor. El mensaje que Dios quiere transmitir a través de Oseas es, mi amor por ti está intacto. A pesar de tantas veces que te has ido a otras camas, a otros dioses, mi amor por ti, dice el libro, está intacto. Hermano mío, Dios es fiel. Y lo va a seguir siendo. Te comportes como Oseas o te comportes como Gomer, Dios va a seguir siendo fiel a tu vida. Pablo le dice algo muy interesante a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2 y en el versículo 13, cuando Pablo, siendo el pastor de Timoteo, le dice, Timoteo, entiende algo. Aunque tú seas infiel, aunque tú te comportes como Gomer, aunque tú te vayas con uno o con otro, aunque tú no te tomes en serio las cosas de Dios, aunque tú fueras infiel, Dios va a permanecer fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Y yo digo, oye, ¿por qué Dios permanece fiel aun cuando nosotros tendemos a abandonarle? ¿Por qué Dios es como que ha cogido una obsesión, un fijamiento con cada uno de nosotros? Bueno, porque ya la Biblia lo dice. En 1 Corintios 1:9, fiel es Dios. ¿Y sabes por qué Dios te sigue llamando? A pesar de que quizá como Gomer te estés comportando. ¿Sabes por qué Dios sigue detrás de ti? ¿Sabes por qué hoy nuevamente, un domingo más, has terminado aquí? Porque Dios sabe que al final vas a decir lo mismo que Gomer en Oseas 2:7. Iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Nos va mejor con el Señor. Si no, no estarías aquí. Y venimos domingo tras domingo, o de X tiempo en X tiempo. ¿Dónde vamos a ir nosotros? Y reconocemos que con el Señor nos va mejor. Son como las palabras del hijo pródigo cuando en Lucas 15:17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Y qué hago yo aquí pereciendo de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hermano mío, nosotros podemos olvidarnos de Dios si queremos. Podemos dejar de servirle, podemos ir en pos de otros dioses, olvidarnos de las cosas de Dios para centrarnos en nosotros mismos y hacer todo lo que nos venga en gana. Que al final siempre acabaremos diciendo, con Dios me va mejor. Con el Señor me va mejor.
Y a veces pensamos que nos irá bien sin serle fiel a Dios, sin servirle, sin obedecerlo. ¿Y sabes qué? Puede ser que te vaya bien sin Dios. Sé que muchas veces lo que se suele decir desde los púlpitos y los pastores están obsesionados en decir es que si te separas de Dios te va a ir mal. Eso no es cierto. Desgraciadamente he visto con mis ojos gente que se ha apartado de Dios y le va bien. Gente que se ha apartado de Dios y ha conseguido mejores trabajos, que ha conseguido cosas que la iglesia nunca consiguió. Pero lo que sí que nunca he conocido es a ninguna persona que apartándose de Dios no me diga, me iba mejor con Dios. Mi mejor temporada es cuando estaba bien con Dios. Me volveré a mi marido, a mi primer marido. Volveré a la casa de mi padre donde nunca debería haber salido. Y quizá tienes mucho dinero como el hijo pródigo para ir y gastártelo donde quién sabe dónde. Y hacer y deshacer como tú quieras. Y estar hoy con uno, mañana con otro. O a ti, hombre, te digo, estar hoy con una, mañana con otra. Y hacer tanto quieras que todos reconocemos que con Dios nos va mejor. Que con el Señor nos va mejor. Tim Chester, en uno de sus libros, te lo recomiendo, este escritor muy bueno, dijo: el éxito de nuestra vida no viene en base a nuestros logros, sino en base a nuestra fidelidad a Dios. Tu vida va a ser bendecida en base a tu fidelidad a Dios. ¿Lo quieres bíblicamente? Y dejamos a Tim Chester a un lado. Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? ¿De qué te sirve ganarlo todo si vas a perder tu alma? ¿De qué te sirve obtener todo el placer del mundo? Todas las riquezas, toda la fama, si el precio va a ser perder tu alma. Dios es fiel y nunca va a dejar de amarnos, independientemente de cómo le tratemos. Pero nosotros tenemos que aprender a buscarlo en el desierto, pero también en la tierra prometida. No sé si Dios te ha hablado en esta tarde, pero lo que sí estoy convencido es que todos al unísono, en nuestro interior siempre decimos: con Dios me va mejor. Me volveré a Dios. No sé si te has apartado de Él, si te has enfriado. No sé si quizá estás tras otros dioses. No lo sé. Pero lo que sí sé es cómo te sientes ahora mismo. Lo que sí sé es cómo tu interior está, cómo tu alma está. Que está gritando: mejor me iba con Dios. Nunca debería haberme apartado del Señor. Y el Señor te está lanzando hoy nuevamente la invitación de que vuelvas a la casa del Padre. Me levantaré, dijo el hijo pródigo, cuando volvió en sí. Me levantaré y volveré a casa de mi Padre. O como Gomer dijo desde la cama de otro hombre: me volveré a mi primer marido. Porque mejor me va con Dios. ¿Me dejas una historia de 2 minutos y terminamos? Me encanta la historia de un rey en particular, un rey llamado Josías. Y no solamente porque este rey hiciera las cosas bien delante de Dios, sino me llama la atención de que este rey fue puesto en el trono con tan solo 8 años. Su padre fue muerto en una batalla y saben que el trono, la corona se hereda de padres a hijos. Así que este niño, sin quererlo quizá, Dios lo puso ahí en el trono, con 8 años. Y dice la Biblia que este niño comenzó a buscar a Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y tú dirás: bueno, ¿y qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te llama la atención de este rey? Que es una persona que buscó a Dios sin tener ningún tipo de interés. Todos los personajes bíblicos se acercaron a Dios con algún tipo de interés. Quizá intereses santos, pero con algún tipo de interés. Este niño, sin ningún tipo de necesidad aparente, quiso buscar de Dios. Simplemente por el placer de buscarle, de conocerle, de tener una verdadera relación con Él. Y eso es a lo que yo te animo hoy en esta tarde. A que te vuelvas al Señor. A que pongas en orden tu vida delante de Dios. Y que ese sentimiento que quizá Dios te está poniendo, de que te iba mejor con Él, que vuelvas.
Hermano mío, hermana mía, vuelve en sí y regresa a la casa del Padre. Y no te estoy hablando que regreses a la iglesia, no, que regreses a una intimidad con Dios. A ese tiempo de temor de Dios, a esa vida íntegra, a esa vida donde nunca deberías haber salido. Cierra tus ojos un instante. El Señor ponía en mi corazón esta palabra. Mejor me iba con Él. Y sé que es el clamor de muchos aquí que están aquí. Mejor me iba con Dios. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos cuando estaba bien con Dios? Qué bonita temporada aquella cuando oraba y sentía su presencia. Qué hermosos recuerdos, qué hermosos momentos. Hermano mío, estarás conmigo en decir que los mejores recuerdos que tenemos es en la presencia de Dios. Mejor nos va con el Señor. Podemos irnos al mundo a hacer, deshacer lo que nosotros queramos, pero todos en algún momento vamos a tener que reconocer que mejor nos va con Dios. Y tú lo sabes. Mejor te va con Dios. Y yo te invito a que en esta tarde puedas regresar. Puedas salir de todo argumento, de toda excusa y que regreses a la casa del Padre. Regreses para que el Padre te abrace, te bendiga. Porque el Padre quiere amarte otra vez. El Padre quiere amarte otra vez. Y no importa si ahora mismo estás en tu peor condición espiritual. No importa si quizás estás como Gomer en la cama con otro hombre. No importa eso. Si tú reconoces que con el Señor te va mejor, es momento de regresar. De que vuelvas al Padre. De que vuelvas a consagrar tu vida delante de Dios. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.